Buen día, mi nombre es Miguel Ángel León Salazar, pertenezco a la carrera de Ingeniería de Sistemas. A continuación les voy a explicar el desarrollo del punto 1 del trabajo de la unidad 1 del pensamiento lógico matemático. Dice que debemos escribir la proposición compuesta propuesta en un lenguaje natural. Revisando el material, entonces nos dan 4 proposiciones simples, P, Q, R y S, y una expresión simbólica que debemos pasarla al lenguaje natural. ¿Qué debemos hacer? Reemplazar cada expresión simple de estas con la oración que está en cada letra. Y adicional a eso debemos agregar los conectores lógicos, que ya también los vimos. Conectores conjunción, disyunción, negación condicional y bicondicional que aplique. Entonces, empezamos con reemplazar la letra R y Q y agregar el conector lógico I, que es el de conjunción. El MPU tiene acciones de aprendizaje significativo y el MPU tiene acciones de aprendizaje autónomo. Aquí nos da uno de disyunción, que es la O, y luego dos más con la conjunción. El MPU tiene acción de aprendizaje significativo y el MPU tiene acciones de aprendizaje colaborativo. Y nos da también una condicional. La regla del condicional es que debe ir siempre al comienzo el sí, y en este punto el entonces yo ya lo agregué. Y finalizamos reemplazando la letra P. El modelo pedagógico unadista está apoyado en el learning. Y esta es la forma en que reemplazamos y convertimos nuestra expresión simbólica al lenguaje natural. Luego nos dice que debemos generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Para crear esta tabla nos dan una serie de reglas, las cuales dice que debemos crear las filas con esta fórmula, 2n. Yo tengo, son las proposiciones simples, que son P, Q, R y S, que están en mi ejemplo. Entonces, yo cuento las proposiciones simples y lo que hago es multiplicarlas según esta fórmula. Sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Y agrego 16 filas. Me dice que el número de columnas va dependiendo las proposiciones simples, es decir, 4 proposiciones simples, negaciones si las hay, yo no tengo negaciones, las proposiciones compuestas, que son estas, y la expresión simbólica al final. Ya dependiendo las reglas que nos hayan dado, lo que hacemos es empezar a agregar si es verdadero o falso, según la lógica proposicional, y al final, esta es la que más nos importa porque esta es la que nos va a dar el resultado. ¿Qué hicimos nosotros? Inicialmente nos dice que debemos, la primera proposición simple, dividir mitad y mitad en verdadero y luego la otra mitad en falso. Y después nos dice que seguimos dividiendo la mitad de esto, verdadero o falso, luego la mitad de estos, verdadero y falso, y así sucesivamente. Y luego, dependiendo nuestra lógica proposicional, pues vamos agregando el valor sea verdadero o falso. Entonces aquí tenemos una conjunción y nos dice que solamente si ambas son verdaderas, nos da verdadero, el resto falso. Entonces luego encontramos otra igual, que si ambas son verdaderas, el resto es falso, y todo dependiendo la fórmula que tenemos acá. Es decir, R y Q. Acá en esta parte ya nos pide que es una disyunción, pero es entre estas dos. Y aquí nos dice que son falsas si ambas son falsas. Y el resto debe dar verdadero. Luego nos dice, en la condicional, nos da la regla de que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, nos da falso. Y el resto es verdadero. Solamente en ese caso aplica si es falso. Entonces, a mí solamente me aplicó en estos dos casos y en este otro el resto me dio verdadero. Luego nos dice que debemos generar una tabla de verdad a través del simulador lógica UNAD. Entonces ahí es un link al que debemos ingresar y generar la tabla de verdad. Pero, perdón, antes nos dice que debemos identificar si nuestra tabla es tautología, contingencia o contradicción. Yo identifiqué que la mía es contingencia, ¿por qué? Dice que si el resultado de la salida
final hay falso y verdadero, entonces ese es contingencia. La mía es contingencia porque tiene verdaderos y falsos. Recuerden que la más importante es esta porque dependiendo del resultado de esta, sabemos si nuestra tabla de verdad es correcta o no. Entonces mi tabla de verdad es contingencia. Después de generar la tabla de verdad para poder generar la tabla de verdad de la UNAD, ahí nos dan un link en el que debemos ingresar y agregar nuestra expresión simbólica, es decir, esta. Ahí hay unos símbolos, la debemos escribir tal cual y ella automáticamente, nosotros le damos generar tabla y nos va a generar esta tabla. Y si coincide esta última con la de nosotros, es porque está correcta. A mí me dio tal cual, es decir, que mi resultado de la tabla de verdad manual fue correcto. Muchas gracias.